La verdad me he sentido increíble, es la primera vez que vengo a Miami, pero me la he pasado súper divertida. La gente en Miami es muy calurosa, te reciben como en tu casa, sin importar el país que representen, ellos te saludan igual, te mandan besitos, te mandan bendiciones, así que me he sentido como en República Dominicana. Tuve grandes clases, grandes maestros que me enseñaron en República Dominicana, un poquito de clase de oratoria, pasarela, un poquito de todo, pues yo creo que lo más importante es lo que tú traigas aquí en el corazón para dar a los demás. Lo más importante es que todo lo que tú hagas lo hagas con pasión y con amor y con mucha entrega para que así el público lo pueda percibir. Mira, yo venía comiéndome las uñas, pues digo, toditas mujeres con problemas, que si la menstruación, que si el maquillaje, que si estoy bien, que si y la cultura y el idioma, y ahora cómo me lo voy a hacer. La verdad que ha sido una lección de vida. La gente aquí es muy buena gente, las chicas todas muy enfocadas en su trabajo, muy amigables, compartiendo con todas, intercambiando regalitos, diciendo que es esto, que es aquello. En el mismo español hay muchas palabras que hablamos el mismo español, pero muchas veces la palabra no significa lo mismo, así que es bien divertido. He compartido con muchísimas chicas y estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad de estar en Miss Universo y de vivirlo, porque no es lo que la gente cree, no es simplemente un concurso de belleza. Detrás de esto hay mucho más que eso. Bueno, primero antes que salir siempre me voy a un ladito sola donde no haya gente, dejo mi celular aparte, trato de estar un momento con Kimberly Castillo, de encomendarme a Dios, de respirar profundo hasta que sienta que fluya, entre y sale el aire bien y salir a divertirme. Hola, soy Kimberly Castillo, Miss República Dominicana Universo, les mando un gran beso y un gran abrazo. Gracias por apoyarnos, gracias gente linda de Aruba, gracias mi gente linda de República Dominicana. Sigan dando lo mejor de ustedes y sigan haciéndonos sentir a todos los dominicanos orgullosos donde quiera que llegamos.